escuela y están saltando, no saltan, entonces están conversando, uno le dice a uno, otro le dice a otro otra cosa, ¿no? Entonces, van conversando, entonces van presentando a los personajes, ¿no? Entonces estamos viendo a un niño con unas características, a una niña con otras características, estamos viendo la calle o la escuela más allá, que están camino a la escuela. Entonces es a modo de introducirnos en la historia, presentarnos los personajes, dónde es que están, ubicarnos, ¿no? Y empezamos a aproximarnos al problema, ¿no? Y ya la introducción, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, el diablillo de la basura, ¿no? Se encuentran con el diablillo de la basura, estos dos niños que están conversando, ¡ay, sí, ahora voy! ¿Y tú qué vas a hacer en la escuela? Y yo, y hablan de la profesora, y hablan de los amigos, y hablan del recreo, de lo que van a comer, o al día siguiente que van a ir al parque, o van a ir al circo, en fin, ¿no? Y entonces vemos a estos dos personajes y de repente ¡prum!, se presenta el diablillo de la basura, ¿no? Entonces ahí ya estamos. ¿Y quién es usted? Nada, yo me llamo el diablillo, me dicen el diablillo de la basura, no sé. Entonces ya estamos entrando al problema. Hemos hecho una introducción corta y estamos entrando a esto trata sobre la basura, porque hay un diablillo de la basura, ¿no? Y le dice, ven, te voy a llevar a un sitio donde hay cosas riquísimas, ¿no? Hay caramelos, y los engaña pues de repente, ¿no? Entonces los niños, ¡ay, qué rico! Y la niña dice, no, pero vamos a la escuela, vamos a la escuela. Y dicen, no, pero mira, un ratito nada más. Y después nos vamos, total, mira, es temprano, todavía no ha salido el sol, todavía está temprano, ¿no? Entonces el diablillo se ríe y empieza a hablar con el público, yo lo voy a llevar, yo soy así, ¿no? Imaginemos. Entonces, aquí empieza ya, se los lleva, por ejemplo. Se los lleva, ¿no? Yo no les voy a contar más porque pues, ustedes no quiero que se queden con eso, porque es una historia distinta de lo que ustedes tienen que hacer. Les estoy dando el ejemplo. No vale confiar. Se los lleva, ¿no? Entonces ahí la niña llora y el niño ríe, ¿no? Y entonces el otro se regocija porque dice, acá voy a tener más que los más convertido en diablillo probablemente, ¿no? Entonces, y empieza a desarrollarse el problema, ¿no? El niño come, la niña no quiere comer, ¿no? Entonces este diablillo lo seduce. Y de pronto el niño empieza a sentirse mal, empieza a ponerse mal. Entonces aquí empieza ya el problema. La presentación de distintas situaciones, ¿no? Producto de este personaje que ha aparecido y ha pasado algo con él, ¿no? Entonces el desarrollo, y aquí tiene que haber el conflicto, ¿no? De repente la niña se va corriendo a avisarle a su mamá, ¿no? De repente corriendo a avisarle a su mamá, ¿no? Y entonces su mamá sale y de repente la niña le cuenta, ¿no? Le cuenta esto que es este diablillo que tiene a su hermano metido ahí en el basural, se lo va a llevar y no sé qué, pero que es muy grande y no va a poder con él. Entonces la mamá dice, bueno, entonces vamos a sacar los guantes de box, porque entonces se pone los guantes de box y va corriendo para enfrentarse con el diablillo, la mamá, ¿no? Entonces, bueno, y ustedes ahí tienen para crear todo lo que quieran. Y el desenlace es cómo finalmente terminan estas situaciones. Muere el niño, se salva el niño contagia a otros niños porque le invita, de repente le dice, anda a la escuela y dale este caramelito también a tu, mira qué rico ha estado, dale también a tu, y es un caramelo hecho de basura y de qué sé yo, ¿no? Entonces se va a la escuela y empieza, y la niña llora. Entonces se va y entonces el desenlace, toda la escuela puede ser bien trágica, ¿no? Todos los niños mueren. ¿No? Entonces ese es el problema en la comunidad, ¿no? Entonces la comunidad, se levanta la comunidad y dice esto, bueno, empiezan a buscar todos al diablillo la basura, porque eso no puede ser, los niños están muertos, no sé qué, empieza a buscar al diablillo la basura, ¿no? Entonces todos van, se preparan, van con sus ollas, para enfrentarse, ¿no? Y bueno, eso sigue siendo todavía el desarrollo del problema, ¿no? Entonces, ¿pero en qué termina eso? ¿Ya? Sí, claro, van a conversar. Y no sé, algo más que quizás deba decirles es que también tengan en cuenta, ¿no? Aquí ya tenemos toda la obra, ¿no? El desenlace es el efecto de las situaciones planteadas,
¿no? Ahora, nosotros acá en el desarrollo del problema también podemos presentar algunos efectos. Por ejemplo, el niño muere o se enferma muy gravemente, ¿no? Entonces, pero todavía no es el desenlace, porque van a ocurrir otras cosas. El desenlace ya. Y tanto la introducción como el desenlace son más breves. Aquí es donde la obra es más larga. ¿Ya? Donde tiene que haber el conflicto de intereses. Entonces el interés del diablillo, el interés de la mamá, el interés de los niños. No, mamá, que yo quiero el caramelo. No. Dice, no, no te lo comas. Sí, sí te lo comes. ¿No? Ya, ese conflicto de intereses. Y la niña llora y llora. ¿Pero tú por qué lloras? Ay, solo llora, llora y llora. ¿Ya? Entonces, y esto, ¿qué pasa con los personajes también? ¿No? Bueno, los personajes, el desenlace es bueno. Los personajes cambian de actitud, permanecen, se dan cuenta, permanecen en la misma actitud, se dan cuenta de su error, ¿no? ¿Qué pasa con los personajes? ¿Cuál es el efecto de las situaciones? Si de repente, pues, todos los niños mueren, para seguir siendo muy mala, todos los niños mueren, entonces la escuela ya no tiene niños. Entonces la escuela se tiene que cerrar. Miren todo el drama. ¿No? Todas las cosas que se pueden inventar. Y todo producto de que, de repente, de la basura. O de repente, este problema de que la gente bota pues las cosas en la... O sea, uno come y bota en la calle, no se lo guarda en su casa para botarlo en el tacho donde debe ser, ¿no? Entonces pasa una persona, se resbala con la cáscara, ¿no? Y de repente se golpea, ¿no? Y se queda muy enferma y era la única profesora de la escuela. Entonces en esa escuela los niños empiezan a crecer todos con sus orejas de burro, ¿no? En fin, ustedes van viendo cómo es que quieren tratar el problema. Hay 1000 maneras de tratar. ¿Ya? Cada vez que entra o sale un personaje en la obra, eso tiene una escena. La obra se divide en escenas, escena 1, 2, 3, ustedes pueden tener, como no va a ser una obra muy larga, pueden tener 3 escenas, 4 escenas, 5 escenas, no sé, pero siempre la escena se produce cuando sale o entra un personaje de escena, ¿no? Entonces se va de la escena, ¿no? Y el niño se queda solo, por decir, esa es una nueva escena, ¿no? O entra otro personaje, viene la mamá corriendo con su guante de box y ¡boom! Se enfrenta al diablillo, y llegó la mamá, esa es otra escena. Entonces, nuestra obrita, como la obrita de títeres, tiene 7 escenas, ¿no? Y ahí ustedes se van a dar cuenta cómo es una nueva escena cuando sale o entra un personaje. ¿Esto para qué se hace? Para que ustedes puedan dividir bien la obrita y sepan, ya, yo entro en la escena 1, el personaje 1, 2 y 3 está en la escena 1, en la escena 5 y en la escena 7. Los personajes, los niños están en todas las escenas. Entonces, eso divide, organiza mejor una obra. No necesariamente tienen que ser 6 personajes, todos van a representar, todos van a tener que tener, pueden ser 10 personajes, ¿no? Porque unos aparecen una vez, el otro no aparece, entonces tú, por ejemplo, puedes tener el personaje del profesor o del padre, ¿no? Entonces, pero después el padre desaparece, ¿no? Y entra el profesor, entonces tienes también el títere del profesor, ¿ya? Ahora, tampoco se trata de hacer una obra que tenga muchos personajes, porque si no va a ser inviable, ¿no? Es inviable, porque entonces mientras tú te estás dejando uno, ya la tienes que ver el otro y es terrible. O sea, que haya pues 10 personajes más o menos, ¿no? Pueden haber hasta 12 personajes, ¿no? Pero que no aparezcan todos al mismo tiempo tampoco. Claro, aunque pueden hacer con 2 manos, pero es difícil, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver es dónde ocurre la acción, dónde la van a ubicar. ¿Ya? Después, ¿qué personajes intervienen? En un primer momento, ¿qué personajes creen que deberían haber? ¿Ya? No importa que después vayan surgiendo otros, producto de la historia. ¿Ya? Pero digamos como los personajes fundamentales. ¿No? Y estas hojas les doy para que apunten, o si no vayan escribiendo ya, primero apunten sus reflexiones, las cosas que se les ocurre que sí deben haber y después ya lo arman, ¿no? Y de esa manera además podemos, por ejemplo, decirle ya, tú léela y no necesitas arrancar la hoja de tu cuaderno. Por eso es que estas hojas, ¿no? Se pueden intercambiar mejor. ¿Ya? ¿Tienen lapiceros todos?
Perfecto. Ok, entonces